a las 8:09, un minuto nada más, como hago cada día con el tema de mi reflexión para todos nosotros, hoy quiero hablarles de la importancia de la tolerancia, de la importancia de mantener una actitud de serenidad ante diferentes situaciones que se presentan en la vida. Y quiero dejarles con una oración que para mí es una de las oraciones más sabias que se ha escrito sobre la faz de la tierra. Dice la oración: ayúdame, Señor Dios mío, a tener la fuerza suficiente para cambiar todas aquellas cosas que yo pueda cambiar. Te pido también, Señor mi Dios, la tolerancia y serenidad necesarias para soportar todas aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Y lo que más te pido es la sabiduría e inteligencia para reconocer la diferencia entre la una y la otra. Hay cosas que usted puede cambiar, pues trabaje con energía y con determinación para cambiarlas. Hay cosas que no está en sus manos cambiar, pues tenga la tolerancia, tenga la serenidad suficiente para tolerarlas. Y entonces aprenda a diferenciar, tenga la sabiduría, la inteligencia de saber discernir entre la una y la otra. A propósito de esta reflexión, yo me quiero referir al debate que se ha originado en las últimas horas con respecto al tema de la reelección presidencial. Pero yo quiero referirme a este tema no analizándolo desde el punto de vista coyuntural por Danilo Medina. Yo lo quiero analizar desde un punto de vista más amplio, desde un aspecto macro, como país. Señores, la República Dominicana es el único país en el mundo que en los últimos 20 años ha tenido 4 reformas del sistema de reelección, introducidas en 4 constituciones de distintas vigencias que hemos tenido en los últimos 20 años. Y me explico, miren, la República Dominicana pasó de la Constitución de 1966, que establecía la reelección indefinida, a la modificación constitucional del 94, que prohibía la reelección presidencial. Ahí tenemos 2 modelos, el de la reelección indefinida y el de la prohibición de la reelección. En el 2002 se produce una segunda reforma constitucional con una introducción de una tercera modalidad, que era el ejemplo norteamericano de permitirse una repostulación y nunca más. Pero en el año 2010 se produce una tercera reforma constitucional que presenta un cuarto escenario sobre reelección, que es el de no permitir la reelección consecutiva, pero permitir el retorno, eliminar la jubilación. Permite que te aborte que en esa tercera oportunidad había un partido que controlaba el Congreso, al que le hacían falta en su contabilidad solamente 10 o 12 diputados para pasarla, fue y los compró al PLD. Les compró los diputados al PLD. Pero cuando, bueno, y desde luego también, y tú me excusas que tú estabas en el Partido Reformista, los votos reformistas se compraron. Entonces, cuando los de su propio partido, muchos se dieron cuenta, lo que le habían conseguido a los otros, hubo que asaltar un banco, ir a buscar cuarto por saco a un banco, ir a buscar cuarto para un saco para comprar casi el Congreso entero para imponer esa reforma. Y esa reforma la hizo un partido que tenía prácticamente el control del Congreso. Lo que le faltaban se lo compró al PLD. Algunos después tuvieron que devolver, pero lo que le faltaban se lo compró al PLD. Pero después tuvo que comprar a los suyos. Repartir dinero a dos manos. Nadie sabe por la cantidad que le salió a este país en dinero, que es lo menos costoso. Porque el mayor daño es el institucional. ¿Por cuánto le salió esa reforma a este país? Claro. Y es bueno que tú recuerdes esos detalles que tienen que ver con situaciones puntuales que pasaron en la reforma del 2002. También hay que analizar lo que pasó en la reforma del 94 a raíz de la crisis postelectoral, la reforma del 2010, donde hubo una amplia discusión sobre el tema. Pero yo reitero que en vez de discutir o analizar el tema con los hechos
puntuales o por la coyuntura actual, prefiero analizarlo desde el punto de vista macro, de lo que es el comportamiento que como país hemos tenido con el tema de la reelección. Les reitero que somos el único país del mundo que en menos de 20 años hemos tenido 4 modelos políticos sobre reelección totalmente distintos. Pasamos de la reelección indefinida a la prohibición de la reelección, a permitir una reelección y nunca más, y ahora a impedir la reelección consecutiva, pero permitir el retorno después de un periodo de por medio. ¿Dónde se inicia este proceso de reelecciones en América Latina? Esto se inicia en la década de los 90 con el presidente de Perú, Alberto Fujimori. Miren dónde está hoy el expresidente Fujimori de Perú. Esto se produjo en la Argentina también con el presidente Carlos Menem. Miren dónde está hoy el presidente Carlos Menem. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Fujimori y con Menem? Ganaron una amplia popularidad en sus gestiones de gobierno. Estaban en la cima, en la cúspide de la popularidad en sus gestiones de gobierno, Fujimori en Perú, Menem en la Argentina. Modificaron las constituciones de sus países para permitir una segunda y una tercera reelección. En el caso de Fujimori, alcanzó la tercera reelección, pero miren cómo tuvo que salir de esa tercera administración, de ese tercer periodo. En el caso de Menem, no logró alcanzar el tercer periodo que se había propuesto. Fernando Henrique Cardoso hizo lo propio también en Brasil, modificó la constitución de Brasil y aspiró a un segundo mandato y no optó por un tercero. Sin embargo, ahora vemos que Daniel Ortega en Nicaragua propuso la modificación de la constitución para que la reelección sea indefinida. Vemos que el presidente Correa en Ecuador propuso y logró una reforma a la Constitución para establecer la reelección indefinida, tiene el control para hacerlo. Pero vemos también que Venezuela reformó la Constitución con Chávez a la cabeza y estableció el modelo de reelección indefinida. Pero vemos que en Chile la presidenta Michelle Bachelet sale del poder, no está permitida la reelección, pero regresa. Vemos que en Haití no está permitida la reelección, pero René Preval sale del poder y regresa. Aristide sale del poder y regresa. En Costa Rica, Oscar Arias sale del poder y regresa. En Venezuela, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez fueron presidentes, salieron y regresaron. En Colombia se produjo la reelección del presidente Álvaro Uribe y posteriormente la reelección del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué quiero decirles, señores, con este análisis? Que los presidentes no se quieren ir y los que se van solamente piensan en volver, como lo escribe muy bien Daniel Sobato en un artículo que estuve leyendo ayer, a propósito, un experto en este tema electoral y en discusiones de reformas constitucionales. Entonces, la República Dominicana, señores, no podemos estar en un debate constante sobre el tema de la reelección presidencial y que hoy porque estoy yo me conviene, pero si estoy en la oposición la critico porque no me conviene. Yo creo que nosotros como clase política debemos demostrar una madurez de decirle a la población, mire, nosotros hemos acordado este modelo y vamos a respetar este modelo, porque a la República Dominicana, desde principios del siglo pasado a la fecha, son muy raras las excepciones. Se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos los presidentes que han gobernado que no han intentado reelegirse. Señores, Horacio Vázquez metió a este país en una situación con el tema de la reelección para todos conocida, que le abrió las puertas a una dictadura de más de 30 años, una de las dictaduras más sangrientas de América Latina, precisamente con su afán reeleccionista, Horacio que entre el mar, con funcionarios del gobierno de Horacio Vázquez, que promovían la reelección de Horacio Vázquez y que hablaban de la popularidad de Horacio Vázquez. Pero con Trujillo no hay que decirlo. ¿Cuántos funcionarios del gobierno de Trujillo, de la dictadura de Trujillo, fomentaban constantemente las loas y los títulos a Trujillo y la reelección de Trujillo? Pero después con Balaguer, la reelección indefinida. En el caso del presidente Guzmán y el presidente Jorge Blanco,
también hubo intentos reeleccionistas de parte de funcionarios de esos gobiernos, pero la presión a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, encarnada por un hombre de la resiedumbre y de la fortaleza de su liderazgo, como José Francisco Peña Gómez, a la sazón secretario general del PRD, pues mantuvo en jaque, digamos, esas intenciones. Pero también habían intentos reeleccionistas. Después vuelve Balaguer, reelección indefinida. Leonel Fernández hizo uso también de la reelección presidencial consecutiva, no en el 96-2000, pero sí del 2004 al 2008. Hipólito Mejía modificó la Constitución en el 2002, siendo un presidente del PRD cuando Peña Gómez había sido el principal antireeleccionista del país y fue quien prácticamente doblegó a Balaguer para modificar la Constitución del 94 y establecer la no reelección. Y entonces ahora Danilo Medina verse en esta misma situación. Yo creo que nosotros como país estamos dando muestra de una gran inmadurez, de una gran incoherencia y de una situación muy lamentable con este tema de la reelección. Y yo quisiera pedirle al presidente Danilo Medina que fuera de toda consideración de índole partidaria o por una situación de coyuntura, analice y sopese la conveniencia de el tema de reelección para su figura histórica. Danilo Medina es un hombre que tiene concepto de la historia, es un hombre que tiene su cabeza muy bien amueblada. La reelección no es mala per se. Yo no estoy hablando de la reelección per se, yo estoy hablando de que el presidente Danilo Medina hay elecciones malas, elecciones tiene buenas. que tomar en cuenta que esos niveles de popularidad que las encuestas le atribuyen, en caso de producirse una reforma a la Constitución, le sacrifica un alto número de ese porcentaje de simpatía. Y yo apoyo el comentario de Julio y el tuyo, el de hoy, pero la reelección per se no es mala. No, porque nosotros no estamos diciendo que la reelección per se no es mala. Por lo menos yo en mi caso lo que estoy es analizando. Estamos hablando de la reforma constitucional, más bien. La República Dominicana, señores. A 5 años. Oigan este dato, porque estuve ayer. Ojalá que se pueda cambiar esa constitución. Óyeme, yo le dediqué bastante tiempo al estudio comparativo de este tema frente a otros países de América Latina. Señores, oigan este dato. Desde 1966 a la fecha, van 48 años. Para el 2016, para contabilizarlo, de 1966 al 2016, 50 años. En esos 50 años, América Latina, los países de América Latina han tenido un promedio de 11,4 presidentes. 11,4 presidentes en los 50 años del 66 al 2016. La República Dominicana ha tenido 6. En 50 años, mientras América Latina ha tenido 11,4 presidentes, la República Dominicana ha tenido 6. Cuba 2. Pero el modelo de Cuba es un modelo sui generis porque es una revolución socialista y tiene otro ingrediente. Yo te estoy hablando de las democracias de América Latina. Pero Estados Unidos, porque la comparación solamente la hago con relación de México a Argentina, pero Estados Unidos, del 66 a la fecha, en estos 50 años, vamos a contar Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Gerald Ford, entonces Jimmy Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y el presidente Obama. 9 presidentes. Y la República Dominicana en 50 años solamente 6 presidentes. Entonces, esta inestabilidad política, estas contradicciones sobre la reelección ha traído como consecuencia lo que ha traído como consecuencia cercenar, limitar, decapitar una gran cantidad de hombres y mujeres con condiciones. Y México ha tenido como 200 presidentes y es un desorden. Entonces yo creo que el presidente Danilo Medina debe tomar en cuenta y considerar que la reelección, aunque quizás él sea el presidente que mejor valoración haya tenido en los últimos años, sería al que el modelo reeleccionista para su imagen más daño pudiera hacerle.